Ahora los invitamos a conocer y a escuchar a nuestra mujer medicina. Ella es Natalia Sarmiento. Hoy nos va a contar sobre la herbolaria cuántica y la frecuencia viva de las plantas. Un fuerte aplauso, entonces recibimos a nuestra querida mujer medicina. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por estar acá presente, por estar abiertos a la escucha. Mi nombre es Natalia Sarmiento, soy mujer medicina y dentro de Centro Integrativo Flor de Lis soy quien se encarga de todo lo que tiene que ver con la herbolaria. Además soy guardiana del útero y bueno, mi compartir en este día es contarles un poquito cómo integramos, cómo integro particularmente todo lo que tiene que ver con la medicina cuántica en el campo de la herbolaria. ¿Sí? A veces pensamos que lo cuántico tiene que ver mucho con lo científico, con todo lo que tiene que ver con la física cuántica, pero también está integrado desde tiempos ancestrales. Desde mi perspectiva, en mi caso, vengo de una ancestralidad en 90% originaria. Por parte de madre soy mapuche, por parte de padre soy comechingón. Entonces traigo esa frecuencia cuántica en el ADN. ¿Sí? Mi ancestralidad así me lo legó y lo abrazo con mucho amor. Estaba esta semana haciendo mi labor para traer este compartir con ustedes y bueno, estaba leyendo un poquito lo de la física cuántica y pensaba, ¿no? Y sentía en mi corazón cómo nosotros desde los pueblos originarios abrazamos la cuántica desde el principio de los tiempos. Cuando ni siquiera la cuántica se llamaba cuántica, nosotros la utilizábamos. En este tiempo en el que vivimos necesitamos tener la comprobación científica de todas las cosas que hacemos o vemos. ¿Sí? El humano se ha desconectado a un punto en el cual necesitamos que venga alguien y nos diga con una comprobación científica que esto es real. ¿Sí? Desde nuestra cosmovisión, nosotros siempre supimos que la cuántica era real y tangible. Por eso nunca pudimos separar la diversidad de fuerzas vivientes en la Tierra, sino que entendemos todo como una unidad viviente. Esa unidad que vive en las piedras, en las plantas, en la tierra, en los cuatro elementos, en los animales. Nunca la creemos inferior a nosotros, sino la creemos en estado de igualdad absoluta. Cuando preparamos, por ejemplo, una medicina, en mi caso, es tan importante quién lo prepara como el poder que la planta tiene científicamente o los principios activos que en ella viven, ¿sí? Entonces, recordaba y me encantaba siempre recordar que nosotros como pueblos originarios siempre entendimos que las plantas son nuestras hermanas. Pero esto se fue como esfumando en el tiempo, ¿sí? Porque cuando la farmacopea del hombre blanco ingresó en nuestro sistema de creencias, es como que nos olvidamos que todos los principios activos de las hierbas forman parte de esa farmacopea que hoy estamos tan acostumbrados a utilizar. ¿Sí? Y entonces empezamos también a poner de moda todo lo que tiene que ver con la herbolaria desde laboratorios y nos olvidamos de la importancia del proceso desde el principio, ¿sí? En mi caso, conecto mucho con la cuántica desde el momento mismo en que llega a mí la información en que tengo que realizar un preparado. Entonces mi campo cuántico comienza a vibrar en una frecuencia que está predispuesta a hacer esa labor. Y ese es el primer paso para comenzar el proceso de sanación para mí o para una tercera persona. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya sé que voy a ponerme en sintonía con eso, lo primero que sintoniza mi ser es conectarme con los ciclos lunares. ¿Sí? Los ciclos lunares ancestralmente han sido nuestra conexión con el arriba, ¿no? Con lo que está en el universo.
Y en este tiempo nos hemos ido olvidando de eso. Yo siempre digo que, bueno, gracias a la conciencia, a la elevación de la conciencia de la Tierra, es que en este tiempo estamos pudiendo volver a conectarnos con esa frecuencia de la Luna que tanto mueve. ¿Sí? Sabemos desde lo científico que la Luna y los cambios de sus fases mueven las aguas, ¿sí? Mueven las aguas del planeta, pero también mueven las aguas internas. Por eso siempre decimos, sobre todo en las mujeres, que somos cíclicas, ¿sí? Que nos movemos al ritmo de la Luna. Cuando nos desconectamos de este ciclo, muy difícilmente podamos conectar con lo que está aquí en la Tierra, en este planeta que habitamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una frecuencia ancestral. Desde que estamos en la Tierra hemos elevado nuestra mirada al cielo para conectar con los astros porque entendíamos que era algo superior a nosotros, a nuestro campo energético. Y entendíamos que tomando esa frecuencia del todo podíamos elevar nuestro campo energético. No lo llamábamos campo energético, por supuesto, porque no teníamos ese conocimiento de palabras, pero lo tomábamos de todas maneras y hacíamos que las cosas funcionen. Entonces cuando yo me predispongo, conecto con los ciclos lunares, sé que el mejor ciclo lunar va a ser la luna llena para mi recolección, ¿sí? Entonces yo vivo en el monte, tengo la bendición de vivir en la naturaleza y en contacto con la tierra todo el tiempo, vivo descalza, para mí es todo una odisea llegar a la ciudad y calzarme porque conecto mucho con la energía de la tierra. Entonces, tengo siempre ese llamado con las plantas. ¿Por qué las plantas me llaman? Las plantas nos llaman a todos, simplemente que no todos estamos con el campo cuántico alerta para percibir esa vibración, ¿sí? La frecuencia de las plantas me llaman. Entonces, camino por el monte y sé por dónde caminar, aunque no sepa desde la mente dónde realmente está la medicina. Cuando llego al lugar donde voy a conectar con esa medicina, lo primero que hago es honrar esa medicina sagrada, ¿sí? Me pongo a la altura de esa planta porque no necesito estar en un estado superior, necesito conectar con la energía del flujo de esa planta con la que voy a trabajar. Primeramente conecto con los elementales que viven en ese entorno, porque es muy importante, y esto es muy cuántico, poder entrar en el mismo campo vibracional de todo ese entorno vivo. ¿Sí? Y no solo de la planta, sino de los insectos que viven en ella, de toda la vida que hay debajo de la tierra. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Mi campo energético empieza a fluir con la energía de la planta, con la energía de los elementales, con la energía de la madre tierra, que es quien sostiene todo lo que está vivo en este planeta. Entonces, ahí la cuántica comienza a hacer su trabajo mágico. Cuando yo comienzo a hablarle a la planta, a honrar su espíritu, a avisarle que voy a tomar una parte de ella o toda la planta, le explico para qué la voy a utilizar, para quién va a ser esa medicina. La planta como organismo vivo y frecuencial empieza a tomar esa información y se empieza a predisponer. Y esto no tiene que ver solo con algo místico y ancestral, sino que está comprobado científicamente en este tiempo que las plantas se comunican, tienen una conexión bajo tierra y por frecuencia en sus hojas que va avisando cuando está en peligro. Entonces yo no quiero que la planta se sienta en peligro, no quiero que la planta esté estresada, que su espíritu crea que voy a dañarlo, sino quiero expresarle a la planta cuál es la función y su misión en este momento, en este aquí y ahora. Entonces ese para mí es el primer contacto que yo tengo de forma cuántica con las hierbas medicinales. Una vez que yo corto la planta, la tomo, la llevo a mi laboratorio, a mi mesada de trabajo y entra en otra frecuencia vibracional. En esta frecuencia vibracional que entra, hay campos sutiles desde la cuántica y que es un poquito lo que todos venimos acá a aprender hoy. Desde mi experiencia, como siempre conecté con la cuántica sin saber que esa era la cuántica, me cuesta mucho aprender los protocolos y estas nuevas formas de aprendizaje.
Lo mío, mi aprendizaje es mucho más intuitivo. Entonces, utilizo las herramientas cuánticas, las nuevas frecuencias y todo lo que nos van enseñando desde ITIC, pero permito que eso trabaje de forma autónoma, ¿sí? Confío en que esa frecuencia existe y es. ¿Sí? A veces nos falta esa confianza, decimos, uy, yo tengo la tarjeta del rey Salomón, pero no sé si no hago bien el protocolo, si no hago la mano así, o si no programo y me recuerdo cuál era el programa que debo activar, no sé si va a funcionar. ¿Sí? En mi caso confío en los procesos. Entonces, cuando voy a utilizar, por ejemplo, una tarjeta, activo el protocolo y permito que la tarjeta actúe por su información inteligente. ¿Sí? Entonces, cuando la planta, ingreso con la planta en mi campo de trabajo, la planta ingresa en esa frecuencia. Limpio siempre mi espacio con la tarjeta del Rey Salomón y sus programas inteligentes. Como siempre se me confunden los programas, porque bueno, supongo que tiene que ver con mi ancestralidad, con mi ADN originario, que no estamos tan programados para aprender de estas maneras que nos han acostumbrado a aprender. Entonces simplemente activo y le digo a la tarjeta cuántica que active los protocolos que considere necesario para la labor que voy a realizar. Entonces esos protocolos que hacen elevan la frecuencia de la hierba que voy a utilizar, ¿sí? Por otro lado, siempre me gusta seguir conversando con la planta, ¿sí? Explicarle el proceso que vamos a realizar. Si sé a quién le voy a preparar esa medicina, le hablo, le cuento qué le pasa a la persona, en qué quiero ayudarla, ¿sí? Para que la frecuencia de la hierba pueda recibir toda la información necesaria para actuar de la forma más óptima posible. Por otro lado, me gusta mucho trabajar con tecnologías sutiles, ¿sí? Estamos acostumbrados a esta palabra de tecnologías que tiene que ser algo material o algo tecnológico rebuscado, ¿sí? En mi caso me gusta mucho trabajar con los sellos, ¿sí? Con los sellos del Rey Salomón. Tengo varios así plastificados y son los que utilizo dependiendo las patologías que vaya a tener que colaborar. También trabajo mucho con los sigilos que son canalizados, principalmente con los sigilos canalizados por Claudia Romero. Ella es una persona que canaliza sigilos para diversas patologías, ¿sí? A veces se los piden y a veces simplemente bajan. Entonces estoy muy atenta a esa información porque los voy imprimiendo. Entonces si realizo una medicina, por ejemplo, una tintura madre que sea antiparasitaria y lo puedo potenciar con un sigilo que sea para la desparasitación, con el solo hecho de colocar ese sigilo y la medicina sobre el sigilo, la frecuencia del sigilo va a formar parte de mi medicina y eso hace que su campo de vibración se eleve potencialmente, ¿sí? Y esto lo compruebo muchas veces con mis pacientes, ¿sí? Porque me hacen unas devoluciones maravillosas. Entonces, gente que está tomando, por ejemplo, medicina de farmacia desde hace mucho tiempo y de pronto me dice, mira, llevo 20 años tomando pastillas para dormir y ya no quiero más esto porque entiendo que es nocivo para mí, entiendo que tiene efectos colaterales. Entonces, preparamos unas gotas. Para la mayoría de la fitoterapia siempre hay como un lapso entre dejar las pastillas y que la farmacopea, los principios activos de las hierbas medicinales hagan su proceso en el cerebro, en el sistema nervioso central. Pero siempre intenciono mucho de que ese proceso sea lo más acotado posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque intento no trabajar desde la mente, desde la materia, sino desde lo sutil. Entonces, cuando yo intenciono que ese proceso sea veloz, ¿sí? Y he hecho pruebas, por ejemplo, no intencionando e intencionando. Y realmente cuando intenciono, cuando lo potencio con sigilos, lo potencio con otra geometría que tengo acá que ya les voy a hablar, nada, la gente me manda mensajes y yo siempre, bueno, mirá que esto es un proceso, seguramente va a tardar una semanita
permitan hacerte efecto, no te preocupes, hay que tener paciencia, todos los cambios. Y de pronto al otro día me levanto y tengo un mensaje diciéndome, increíble Natalia, anoche dormí, es más, dormí 2 horas más de lo que duermo con la pastilla y descansé y tuve sueños re lindos y yo digo, wow, ¿no? Ahí es como a veces cuando tengo dudas sobre, ¿no? Como todo el mundo, tenemos dudas de, ay, funcionará, estaré haciendo bien, estaré utilizando las herramientas adecuadas. Y esas son las señales que me dicen sí. La cuántica potencia todo lo que haces. ¿Sí? Desde la cuántica, así materialmente, desde sigilos y sellos y demás, tarjetas, estrella de Asgard, hasta la intención. ¿Sí? La intención es una de las cosas más importantes y es una de las formas cuánticas más a la mano que todos tenemos. ¿Sí? Como decía al principio, a veces pensamos que tenemos que saber protocolos y sí, realmente los protocolos son muy necesarios, realmente muchas personas funcionan de una mejor manera con protocolos que otras, pero la intención es lo primordial. Y esto también está conectado con los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque desde nuestra cosmovisión no hay ningún resultado óptimo si la persona que hace la preparación no está en estado de coherencia al prepararlo. Por eso antes no era suficiente preparar una hierbita, una infusión para una sanación, sino que era muy importante quién daba esa medicina. Por eso llamábamos al chamán, al machi, ¿sí? Antes la medicina era un todo. ¿Sí? El chamán era el que sabía de las hierbas, era el que conectaba con los espíritus, era el que estaba conectado con la tierra, era el psicólogo, era el médico clínico, era todo. Entonces esta modernidad nos trajo como este desmembramiento del todo, nos desconectó al punto de creernos que todos somos seres individuales cuando en realidad formamos parte de un todo. En este mismo momento estamos todos mezclando nuestras energías en este lugar, ¿sí? Y seguramente se estén generando geometrías sagradas por la vibración diferente de cada uno de nosotros. Entonces, esas energías tenemos que aprovecharlas para la intención, ¿sí? Para intencionar lo que más deseamos, lo que queremos manifestar. En mi caso, siempre lo que más deseo al hacer una medicina es que realmente cumpla la función que tiene que cumplir, que esa persona pueda abandonar estos procesos tan dolorosos, con tantas complicaciones que vivimos a diario, ¿sí? La mayoría de la gente que se conecta conmigo y le digo, bueno, ¿tomás alguna medicina de farmacia? ¿Por qué? Pregunto esto porque si bien las medicinas naturales son naturales y vienen de la tierra, tienen principios activos e interaccionan entre ellas y ni les cuento con medicina de farmacia. Entonces, cuando me mandan todo lo que toman, wow, me impresiona. Sí, me impresiona que necesitemos una pastilla para cada acto de la vida. Sí, siempre digo, necesitamos una para levantarnos, una para la presión, una para el colesterol, una para descansar, una para no estresarnos. Y nos estamos olvidando de que nosotros somos el equilibrio vivo. ¿Sí? Esto es lo que hablo de desconexión. ¿A qué punto nos desconectaron? De no entender que somos un organismo vivo de alta sabiduría. Esto que dicen, todos tenemos a Dios adentro, ¿sí? Nosotros tenemos una porción divina dentro nuestro, pero esa porción divina se fue apagando y nos desconectamos hasta el punto de no entender la divinidad de nuestro ser. Entonces, acá volvemos al tema de la intención, ¿sí? Me pasa muchas veces que intento, por supuesto, cada vez que voy a preparar una medicina, estar conectada, estar en equilibrio, preparar mi espacio, pero muchas veces soy un humano y también me pasan cosas, también tengo problemas familiares. En mi casa somos 7, 5 niños, mi compañero y yo. Entonces a veces todo es un caos también, como en todos lados. También como para desmistificar esto de que parece que los terapeutas estamos más allá del bien y del mal, ¿no es cierto? Entonces, a veces el tiempo de la vida, este tiempo lineal que nos han impuesto, no me alcanza, no me alcanza para pasar estas 24 horas, ¿no?
Entonces, me pasa que tengo que hacer a veces cosas apuradas, como todo el mundo. Y acá viene el poder de la intención. Y cómo ese poder de la vibración de la palabra, del pensamiento, que sabemos y está realmente justificado científicamente, cómo molecularmente con el pensamiento, con las palabras, podemos cambiar la frecuencia de la materia, ¿sí? De hecho, hay muchos estudios realizados, por ejemplo, en las pirámides de Giza, cómo la frecuencia de determinados símbolos o de determinadas energías eleva la frecuencia del agua, la conservación de los alimentos. O sea, es maravilloso. Con las palabras es lo mismo, con la intención es lo mismo. Hay muchos estudios sobre el agua, sobre el hielo, ¿no? Como poniéndole palabras bonitas a dos vasos de agua, por ejemplo, a una le ponemos palabras bonitas y a la otra le ponemos palabras horribles, sentimos cosas hermosas con un agua y sentimos cosas muy feas con el otro. Al momento de cristalizarse el agua por el frío, las palabras que fueron hermosas, los sentimientos que fueron amables, se hacen geometrías sagradas. Y en cambio el agua que fue maltratada, se hacen unas figuras muy feas, ¿sí? Entonces lo mismo es para con nosotros. Y hablo de la intención desde que nos levantamos en la mañana, desde cómo nos tratamos, desde los pensamientos que tenemos con nosotros mismos. ¿Cuántas veces creemos que no somos suficientes? ¿Cuántas veces creemos que no vamos a poder sanar? O que no, yo tengo esta enfermedad porque mi mamá la tuvo, mi abuela, mi tatarabuela. Y entonces estamos con el poder de la palabra y el pensamiento generando que eso continúe en nuestra línea cuántica de energía. ¿Sí? Entonces, cuando yo no tengo el tiempo suficiente para hacer todos mis protocolos y todo lo que me gustaría hacer, lo que hago es hablarle a la medicina, informarle. En este momento no tengo el tiempo y la energía suficiente para hacer esta medicina como me gustaría, pero te reordeno energéticamente para que entiendas que tenés que dar lo mejor de vos para el mayor bien de la persona que la va a consumir, ¿sí? Y esa energía que pongo en la planta es maravillosa, o sea, potencia la energía de cualquier preparado, ¿sí? Entonces, todo esto que tiene que ver con la intención lo podemos hacer para nosotros mismos, ¿sí? Yo cuando doy una medicina siempre digo, no es solo la medicina, es la intención con que tomes la medicina. Cuando pones las gotitas en un vaso, recarga tu agua, ponele energía, imponele las manos. De hecho, la bendición de los alimentos, ¿sí? La bendición de los alimentos está más allá de la religión que cada uno practique o de la creencia que uno tenga. También está científicamente comprobado que midiendo una comida sin bendecir y una comida bendecida, la frecuencia de la comida bendecida es mucho más alta. Entonces esto pasa lo mismo, cuando vamos a tomar una medicina, incluso cuando tomamos una medicina de farmacia, la podemos limpiar cuánticamente, hablándole a nuestro cuerpo y hablándole a la medicina. ¿Sí? Entonces siempre digo, bueno, vamos a honrar esta medicina y ese proceso vital que va a cambiar molecularmente nuestro interior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta medicina y estas hierbas no solo actúan de forma química en nuestro cuerpo, sino que también actúan en los campos sutiles. ¿Sí? ¿Cómo actúan en los campos sutiles? Ancestralmente existe el saumo desde tiempos inmemoriales, ¿no es cierto? Los abuelitos, por ejemplo, los mapuches usaban mucho el paico para saumar, para eliminar todo lo que tiene que ver con parásitos astrales. ¿Sí? Y hoy en día sabemos que el paico es uno de los mejores antiparasitarios que hay a nivel interno. Trabaja con oxiuros y mucha variedad de parásitos, ¿sí? Entonces, como al consumir un antiparasitario no solamente estamos limpiándonos de parásitos físicos, sino que también estamos trabajando en el campo sutil para eliminar cualquier tipo de parásitos energéticos, ¿sí? Entonces, esto me parece muy importante que lo podamos entender. La lavanda, por ejemplo, la lavanda es una hierba que se usa mucho
para relajar la mente, ¿sí? Algo que en este tiempo nos cuesta tanto porque la tecnología nos tiene todo el tiempo ahí, ¿no? Queremos saber qué está pasando todo el tiempo y no queremos perdernos ninguna información. Pero realmente necesitamos desconectar de tanta información para que llegue nuestra propia información interna. Tenemos tanta información en nuestro interior que desconocemos, pero siempre queremos estar mirando qué pasa en el afuera, ¿sí? Entonces, la lavanda, que no crece tan normalmente acá, pero sí tenemos en este territorio el maracuyá o el burucuyá, que sería la pasiflora. Es una planta que nos conecta un montón con el aquí y el ahora, con relajar la mente, con viajar al interior. ¿Sí? Y acá siempre me gusta hablar un poquito de las hierbas en general. Está muy en boga todo lo de las hierbas, lo natural y demás. Y siempre estamos viendo, la gente me dice, ¿no tenés una planta que se llama no sé qué, que crece en la India, allá arriba del monte, no sé qué? No, pero tengo una que tiene las mismas propiedades y crece acá en el patio de mi casa, en el de tu casa, en el monte, ¿sí? Entonces, tener esa conciencia de que lo que nos rodea es, ¿sí? Siempre estamos buscando en el afuera. Y en realidad las abuelitas dicen, todas las hierbas que crezcan en tu entorno, tengas patio o tengas una macetita, esa hierba es para vos. ¿Sí? Porque las hierbas crecen de acuerdo a la energía, al campo frecuencial de las personas. Y como las hierbas están mucho más conectados, todo lo que tiene que ver con la naturaleza está años luz más conectado que nosotros, ellas perciben la frecuencia y saben que tienen que crecer ahí para ayudarte. ¿Por qué? Porque son nuestras hermanas, ¿sí? Están a nuestro servicio, que en realidad toda la humanidad y todos los seres vivos estamos al servicio unos de otros. Simplemente nos enseñaron que todo lo que está por debajo de nosotros está a nuestro servicio. Pero en realidad es un trabajo mutuo, ¿no es cierto? Y en nuestro trabajo está en poder reconocer, en poder darnos cuenta, en poder tener esa perspicacia de decir, uy, esto que creció acá, ¿qué será? Sí, tenemos las redes, tenemos un montón de herramientas en este día para descubrir cosas. Entonces es muy importante que podamos empezar a reconectar con esta energía, ¿sí? Porque eso es cuántica desde lo más sutil y sencillo y cotidiano que podamos tener en el día a día, ¿sí? Sin complicarnos, sin tener que estudiar nada, ¿sí? Porque esto es lo que los pueblos originarios nos enseñaron, ¿sí? Que la cuántica es energía viva en el todo. ¿Sí? En cada acción que realizamos, pero para poder realizar esas acciones necesitamos vivir en coherencia. Y eso es lo que más nos cuesta a todos, ¿sí? Entonces, cuando no podemos estar en ese estado de coherencia, como me pasa algunas veces, que no puedo conectar como quisiera, entonces me tomo un espacio para respirar, para conectar y hablarle a la medicina. Aunque ya la medicina esté hecha líquido, ¿sí? La frecuencia ingresa de todas maneras. Así como la frecuencia se eleva con los sigilos, con las geometrías sagradas, el poder de mi voz también tiene una frecuencia sonora, ¿sí? Sabemos también que el poder del sonido, de la música, eleva la frecuencia de muchas cosas. Entonces también para mí es muy importante el sonido cuando voy a hacer mis medicinas. A veces me pongo una música a alta frecuencia que limpie, que eleve la frecuencia de lo que estoy realizando. Pero a veces también elevar la frecuencia no simplemente es estar en un estado de elevación. A veces elevar la frecuencia tiene que ver con vibrar con lo que te hace bien. A veces me pongo una cumbia colombiana para hacer mi medicina, porque es lo que me genera alegría, conexión con la tierra, con los ancestros, ¿sí? A veces me pongo, no sé, cualquier música que me agrade. Entonces también esto es una invitación a que podamos entender que no necesariamente tenemos que estar siguiendo protocolos tan precisos para algunas cosas, ¿sí? Obviamente desde la cuántica hay muchos protocolos que son muy puntuales para cosas muy particulares y que obviamente está genial que los podamos seguir. Pero desde mi perspectiva más desestructurada, siempre invito a eso, a que podamos sintonizar con lo que nos hace bien realmente, aunque no necesariamente sea algo de una elevación espiritual consensuada, digamos, ¿no? Como son las frecuencias musicales, que son maravillosas y por supuesto que las uso. Pero bueno, cuando les doy este ejemplo de poner una cumbia colombiana, que es lo que a mí me hace muy feliz y me siento que me levanta,
me pone contenta y siento que la planta recibe esa energía. Y siento que la persona que va a tomar esa medicina va a recibir esa energía que le va a levantar el espíritu, ¿sí? Entonces, eso es como la invitación a conectar desde lo simple, ¿sí? Una vez que yo tengo realizadas mis medicinas, ¿sí? Yo trabajo mucho con el cannabis porque somos cannabicultores, entonces realizamos aceite de cannabis, ungüentos. Por supuesto, siempre hablándole mucho a la planta en el proceso, porque esa es una planta que sí cultivamos, que no crece naturalmente aquí. La verdad es que es muy maravilloso cómo la planta vibra, reacciona, florece con tanto amor. Y bueno, una vez que tengo preparado, utilizo una herramienta cuántica que es muy maravillosa, que es la estrella de Asgard. Es una simbología sagrada que fue canalizada por Juan Martínez y es un símbolo, una geometría más bien, que eleva la frecuencia energética de ungüentos y tinturas madres, de spray áuricos y de, bueno, muchas medicinas, ¿sí? Yo principalmente lo uso con los ungüentos y las tinturas madres, simplemente activándolo con un cuarzo, ¿sí? Coloco un rato lo que siente mi corazón en realidad, porque a veces siento que tiene que estar más tiempo, a veces siento que no. Y colocándolo, la frecuencia se eleva ampliamente, lo mido con péndulos, ¿sí? Uso mucho todo lo que tiene que ver con el péndulo para medir la frecuencia de la energía y realmente es maravilloso cómo la frecuencia energética se eleva, ¿sí? Bueno, tengo un machete acá porque no quiero olvidarme de nada y aparte porque hablo mucho, así que no me quiero perder e irme por ahí. Sí, ok. Dale, genial, 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 genial. Bueno, más o menos vamos a ir cerrando un poquito. Igual creo que no me olvidé nada. Bueno, la idea principal y como para cerrar un poquito esto es que podamos comprender la unidad del todo y cómo la cuántica actúa cuando vibramos en el todo. Es muy difícil que la cuántica funcione si creemos que somos entes separados, organismos de vida separadas, ¿sí? Y esto lo veo mucho esto desde lo que se trabaja con las hierbas desde el laboratorio, ¿no? Tomo la planta, la seco, todo mecánico. Seguramente nos va a aportar medicina porque los principios activos son una realidad tangible, pero vamos a elevar muchísimo más la frecuencia cuando entendemos que la planta y todos los organismos vivos, los minerales y toda la unidad que podamos integrar al preparar nuestras medicinas forma parte de eso, de un todo universal, ¿sí? Entonces es una invitación a que puedan conectar, no necesariamente porque realicen medicina natural, pero poniéndole un yuyito al mate, haciéndonos una infusión, que todo sea con una intención. Si no tenemos la simbología, la geometría, poder visualizarlo o simplemente pedir al universo que descienda sobre esa medicina, sobre ese alimento, sobre cualquier cosita que vayamos a ingerir o utilizar de la naturaleza, que descienda la geometría necesaria sobre eso que vamos a utilizar para el mayor bien de nuestro cuerpo y de la humanidad, porque cuando sana uno, sanamos todos, ¿sí? Así que les agradezco un montón. Si tienen alguna pregunta que quieran realizar, podemos hacer algunas preguntitas. ¿Eh? Ah, bueno. Bien, bueno, el paico es una medicina que crece en casi todos los lugares del planeta, crece en todas las latitudes. El paico es una medicina que ancestralmente se usó mucho para uso digestivo y dentro del aparato digestivo se usa mucho sobre lo que tiene que ver con la parasitosis.
¿sí? Es una de las fuentes más potentes para eliminar parásitos, ataca a varios tipos de parásitos y siempre recomiendo comenzar a tomar infusión, y hablo de infusión porque tenemos como mucha confusión con la infusión de cocción y a veces hacemos líos porque los principios activos de muchas plantas, de todas las plantas, se evaporan al calor, ¿sí? Entonces, una infusión de paico o de cualquier hierba, solo infusionamos para aclarar hojas, tallos pequeños y flores. Es lo único que se infusiona. Todo lo demás se puede hacer, pero por decocción. En el caso del paico, que es una planta muy suave, muy chiquitita, hervimos el agua. Cuando hierve, apagamos el fuego, echamos la planta, la tapamos y la dejamos unos 15 o 20 minutos o hasta que esté a la temperatura que la podamos absorber. Sí, es importante, no solo para el paico, sino para todas las hierbas, que la tapa quede bien tapadita, y cuando la levantamos y ya está fría, vamos a ver que sobre la tapa se condensaron muchas gotitas. En esas gotitas hay muchísimos principios activos que no están adentro de la infusión. Entonces yo siempre digo, con una espátula, con el dedito, sacarlo e integrarlo, o nos lo tomamos así, porque hay muchos principios activos que son maravillosos que se evaporaron y quedaron ahí, ¿sí? Entonces el paico es muy bueno para todo lo que tiene que ver con parasitosis, y es muy bueno comenzar a utilizarlo en luna creciente a llena, porque es cuando tenemos todos los parásitos como en más actividad. Entonces es el mejor momento para atacarlos, ¿sí? Así que bueno, es una plantita que la pueden conseguir hasta en cualquier cantero, siempre por supuesto recolectarla en lugares limpios, donde el agua que la riegue sea un agua segura, que no sean terrenos baldíos, ni cerca de las rutas, ni cerca de campos donde se utilicen agroquímicos, ¿sí? Bueno, eso, no sé si hay alguien que tenga alguna preguntita más, ¿sí? Podés tomar la primera toma en ayunas y la segunda toma en el momento del día que quieras. Se recomienda utilizar por un ciclo lunar de 28 días. Por eso preparo las tinturas a base de paico y hojas de sen, que es lo que nos ayuda a evacuar, y artemisa, que también lo potencia, porque al ser un proceso tan largo de un ciclo lunar completo, a veces nos cuesta mantenernos en eje y tomar por 28 días las infusiones, o a veces no tenemos cómo tomarlas porque trabajamos y no nos podemos llevar. Entonces también está la opción de la tintura madre, que son gotitas diluidas en agua, y de esa manera ya nos aseguramos con una pequeña porción 2 veces al día de hacer la toma que tomaríamos en 1 litro de infusión por día, ¿sí? Bueno, bueno, perfecto. Muchas gracias a todos, gracias por sus preguntas. Muchísimas gracias a nuestra mujer medicina, realmente muy enriquecedor todo lo que nos ha comentado.